Listo. Entonces, retomamos rapidito, ¿ya? Mientras se van uniendo sus... Pues me conectó. Sí, perdón. No, profe, esto. Ya conectó. Ah, ya conectó. Ahí pensé que no había conectado. Perfecto. Chin, chin, chin. Ya. Listo. Entonces, ahora chicos, les decía, según los estados de agregación molecular, los sólidos tienen forma y volumen definido, los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Los líquidos ya tienen volumen definido, pero la forma se adapta a la del recipiente en el que están contenidos. ¿Ya? Los gases se pueden comprimir y expandir con facilidad. Los sólidos no se pueden comprimir, son incompresibles. En cambio, los líquidos son prácticamente incompresibles. Los gases se difunden con gran facilidad, se pueden desplazar muy rápidamente. Los líquidos más lentamente y los sólidos se difunden muy, muy lentamente. Prácticamente no existe la difusión. Los líquidos y los gases son fluidos, se pueden mover de un lugar hacia otro por diferencia de presión. Los sólidos no son fluidos. A nivel micro, ¿ya? Los sólidos son muy ordenados. Completo orden es lo que tú vas a encontrar acá. En los líquidos, intermedio el orden y el desorden. En los gases, completo desorden, ¿ya? En los sólidos predomina la atracción, o sea, la cohesión. En los gases predomina la repulsión. Y en los líquidos es intermedio entre atracción y repulsión. ¿De acuerdo? Cambios de fase. Profe, a mí me han enseñado que eso se llama cambios de estado. Sí y no. ¿Ya? De preferencia se suele utilizar el término cambio de fase, porque en realidad el sólido y el líquido y el gaseoso es una fase de la materia. El concepto de estado es mucho más amplio, pero bueno, si te dicen es un cambio de estado, ya, es un cambio de estado. Lo correcto sería llamarlo cambio de fase, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí que los cambios de fase pueden ser de sólido a líquido y de líquido a vapor. Si voy de sólido a líquido, al cambio se le llama fusión. De sólido a líquido se le llama fusión. De líquido a vapor se le llama vaporización. De vapor a líquido se le llama condensación y de líquido a sólido, solidificación. Ejemplo, ¿ya? Tengo un trozo de hielo y ese trozo de hielo yo lo dejo a la intemperie. ¿Qué va a ocurrir a ese trozo de hielo si lo dejo a la intemperie? Se fusiona. Se fusiona, se derrite, ¿cierto? ¿Sí? El término simple es se derrite. El término correcto que nos ha dado acá nuestra compañera es se fusiona. O sea, significa que pasa de la fase sólida a la fase líquida por efecto de la temperatura. Ahora, punto, mira, yo caliento al líquido, al sólido, al líquido, perdón. Lo pongo en una tetera, ¿ya? Y al ponerlo en una tetera, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar de que empieza a hervir, va pasando de líquido a vapor, ¿no? Y tú te das cuenta que el agua hierve o el líquido hierve porque por el pico de la tetera, ¿qué es lo que sale? Vapor y empieza a sonar. Vapor, Vapor. ¿no? Entonces, a la salida del vapor, tú colocas una tapa fría, ¿ya? Y al colocarle una tapa fría, no lo hagas solo, hazlo Se con condensa. se condensa el agua, o sea, empiezas a ver gotitas de agua en la tapa, ¿cierto? Ese fenómeno de pasar de la fase vapor a la fase líquida se llama Condensación. ¿ya? Entonces, mira, hemos pasado de sólido a líquido, fusión, el hielo se derrite. El líquido, yo lo he calentado hasta que hierve, se vaporiza. Una vez que se vaporiza, ese vapor yo hago que choque con una superficie fría, se condensa, condensación. Y si ese líquido luego yo lo llevo al refrigerador, al freezer, se solidifica.
solidificación. ¿De acuerdo? Profesor, Toda sustancia, en teoría, puede sufrir estos cambios. Puede pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor. Sí, Mafer. mm, una pregunta. El estado gaseoso puede ser vapor o gas, ¿no? Es una muy buena pregunta, Mafer. A mí me Déjame dieron terminar con como esta parte de acá y explico la diferencia entre uno y otro. Mira, profesor, si yo, sí, dime. ¿nos va a enseñar los cambios de fase con el gas más o sin el gas? Va a depender del enfoque que tenga la pregunta y del grado de complejidad que tenga la pregunta, ¿ya? A veces ocurre de que la pregunta está direccionada para que la respondas de manera muy simple, como que gas y vapor es lo mismo, ¿ya? Pero a veces la pregunta está direccionada para poder, como les acabo de decir, dividir qué cosa es un gas de un vapor. Por eso te digo, ahorita les voy a explicar brevemente la diferencia entre un gas y un vapor. ¿Ya? Si yo me voy de sólido a vapor directamente, se llama sublimación, de sólido a vapor. ¿Ya? Si yo me voy de sólido a vapor, ejemplo en el hielo seco, el sólido pasa directamente a vapor. Y yo, por ejemplo, cuando el vapor se solidifica, ejemplo, la formación de la escarcha, ¿ya? La formación de la nieve, es sublimación inversa, ¿ya? Pasa directamente de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida, o pasa directamente del vapor a sólido sin pasar por la fase líquida. Sublimación directa, sublimación inversa. Hielo seco, escarcha, por ejemplo, ¿ya? Y lo que nos mencionaba Maffer, es una muy buena pregunta, ¿ya? Una cosa es vapor y otra cosa es gas, pero ambos son gases. Ah, profe, ¿qué me está diciendo? Ya, lo que pasa es que el vapor es un gas que se puede condensar fácilmente. En cambio, un gas no se puede condensar fácilmente. A un gas, para convertirlo en líquido, yo utilizo un proceso que se conoce con el nombre de licuación. Licuar un gas significa que yo lo voy a llevar al gas de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Cómo? Disminuyendo la temperatura e incrementando la presión. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes, levanta la mano, yo soy uno de ellos, tiene todavía balón de gas en su casa? Yo, Arián. ¿Quién más tiene balón de gas en su casa? Perfecto, muy bien. Ya. El resto entiendo que tiene gas natural de camisea. ¿Ya? Yo todavía, mortal, utilizo mi balón de gas, ¿ya? Mi casa no está diseñada para el gas de camisea, ¿ya? Entonces, el día que tú te compras tu balón de gas, pesa, pero el día que se acaba ya no pesa tanto el balón de gas. El día que tú te compras tu balón de gas, si tú lo levantas y lo mueves un poquito, sientes que hay como un líquido en el interior. Y lo que a ti te venden es esto. Mira, a ti te un vende gas, pero GLP. parece líquido. Ajá. ¿Qué es GLP? Galones por GLP significa gas gas licuado de licuado petróleo. petróleo. Claro, gas licuado de petróleo. O sea, lo que tú vas a tener en realidad en tu baloncito de gas, ¿ya? En tu baloncito de gas es líquido del gas, ¿ya? Y acá tú tienes una válvula, ¿ya? Y esta válvula está esperando el momento en que tú le digas, se va a abrir y empieza a salir el balón de gas, se empieza a salir el gas. Entonces, tú abres la válvula de tu cocina, ¿ya? Y entonces el gas dice, ah, por fin se abrió. Entonces el líquido se convierte inmediatamente en gas, ¿ya? Ese proceso se llama gasificación. De líquido a gas, gasificación. Y lo que va a salir por la hornilla de tu cocina va a ser gas, que luego de inmediato, con una chispa, se convierte en llama. ¿De acuerdo? Este gas que está saliendo acá, yo no lo puedo convertir fácilmente a la fase líquida, no lo puedo reconvertir. Acá lo que yo tendría que hacer es un proceso de licuación. Entonces, chicos,
¿A quién lo voy a licuar? ¿A un vapor o a un gas? Te creo, Gas, a un gas, a un gas. ¿correcto? ¿Los vapores se licúan o se condensan? Se licúan. Los vapores, los Se va. vapores se condensan, ¿correcto? Un gas tú lo tienes que licuar, o sea, lo tienes que llevar a baja temperatura y muy alta presión. En cambio, un vapor tú lo condensas. Dame un ejemplo de condensación de un vapor. El agua, cuando lo pones a hielo. Ujú. El agua cuando sale de tu tetera, ¿cierto? Está viviendo. El agua cuando sale de tu tetera sale como hielo. No, No, está hirviendo. profesor, Está bien. Sale como vapor. Y luego cuando le pones la tapa fría, Se condensa. se condensa, ¿correcto? profesor, cuando pones agua en los moldecitos de los hielitos y lo llevas a la refri y esperas a que sí. Era Ya. líquido. Ahí, ¿cómo se llama eso? Sublimación inversa. Sublimación inversa cuando el vapor Haciendo el sale del hielito y entra en contacto con la pared. Ahí se forma la escarcha, ¿ya? Pero, si quieres ver otra forma, vamos a decir de condensación, tu espejo, ¿ya? Tu espejo en tu baño, dale tu aliento. ¿Has hecho eso alguna vez? Ustedes no experimentan, ¿no? Para Sí, meter nada más en el TikTok. Tu espejo, te acercas y es así. ¿Qué ocurre? es vapor y pasa líquido. Claro. Eso es lo que nosotros Condensa. decimos, oye, se empañó el vidrio, ¿no? ¿Y por qué se empañó el vidrio? Porque, bueno, al entrar en contacto el vapor de agua de tu aliento con el vidrio que está a una temperatura menor, entonces el agua o el vapor de agua se condensa. Ahí tienes un fenómeno de condensación, ¿de acuerdo? Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a vapor, vaporización. Hielo a líquido y líquido, por ejemplo, a vapor de agua cuando hierve. El vapor lo llevo a líquido, se condensa. El líquido lo llevo a sólido, regenero el hielo, se llama solidificación. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? Profesor, un ejemplo de subliminación inversa. Creo que Sublimación justamente también tenía la pregunta, pero con sublimación. con sublimación. ¿Verdad? Sublimación directa es, por ejemplo, el hielo seco. A ver, denme un segundo. Ah, yo sé cuál se refiere. Ese que está hecho con dióxido de carbono. Se no me acuerdo. Claro, el hielo seco es dióxido de carbono en fase sólida. Mira, este es el hielo seco. Mira, pones el hielo seco en un platito, o el sólido, y empieza a vaporizarse. Pero no hay líquido. En ninguna parte hay líquido. Pasa directamente de sólido a vapor. A esto se le conoce con el nombre de sublimación directa. Acá, por ejemplo, también, mira, en la cuchara, ¿no? No hay líquido en ningún lugar. El sólido pasa directamente a vapor. Esto se llama sublimación directa, ¿de acuerdo? Vamos a ver por acá. creo que Yo, antes usábamos heladeros en las cajitas que hacen o siguen usando hielo seco. Antes sí se usaba. también pueden utilizar hielo seco, claro, es correcto. Acá, por ejemplo, fíjate lo que tiene. Acá tú tienes este yodo, ¿ya? Si el yodo tú lo calientas, el vapor es de color violeta. Acá también ocurre una sublimación. Acá lo puedes ver tal vez mucho mejor, míralo. Este es el yodo. Si el yodo tú lo calientas, el vapor es de color violeta. ¿Ya? Acá hay también una sublimación directa. Pasa directamente de sólido a vapor. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí. Sublimación inversa. Escarcha. Ya, acá está, mira, ve. La formación de la escarcha. Esto de acá. Es,
estos hielitos que tú encuentras acá es lo que nosotros conocemos con el nombre de escarcha. Como esta es una superficie fría, si el vapor de agua entra en contacto con esta superficie fría, inmediatamente se forma la escarcha, ¿de acuerdo? Igual ocurre acá, por ejemplo, no se ve muy bien, pero por ejemplo, eso también es escarcha. La formación de la nieve también es escarchado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de sublimación inversa. ¿Les queda más claro, chicos? Sí, ¿La sublimación inversa? Sí. sí, Perfecto. profesora. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Ah, como una intenté unirme y me pidió una solicitud. Mi email es Daniel Ampuero. Oh, ya, no sé cuándo. A ver, 100, un ratito, chicos. Ah, sí, Marcelo, No, no, profe, no. No, no, ya, te levantó. ya. Siempre tienen que estar antes de clase porque si no, luego esto nos distrae a nosotros y no podemos seguir avanzando con la clase. ¿Ya? Ojalá que su compañero se pueda unir. Listo. Entonces, continuamos. Rapidito, ¿ya? Rapidito, para que nos dé tiempo para poder hacer la última parte. No es una sustancia simple. Una sustancia simple es un elemento químico, ¿cierto? ¿Quién no es una sustancia simple? El agua. Ya, rapidito. Agua, Agua, perfecto. ¿Por qué no es una sustancia simple? Porque no es un elemento Un químico, ¿cierto? compuesto. Es un compuesto químico, perfecto. No es una sustancia compuesta, al el ojo. ozono, el El, No. ozono claro, solo tiene un elemento. solamente tiene un tipo de elemento químico, perfecto. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? A ver, levanta la manito si todos están de acuerdo. Todos, Profesor, ¿sí? ¿es necesario que para que sea sustancia simple esté en la tabla periódica obligatoriamente? Y toda sustancia simple debe estar en la tabla periódica. Y el Profe, ozono. el ozono no está en la tabla periódica, claro, pero no como ozono, sino como oxígeno. O sea, el ozono, ¿qué tiene en su composición nada más? Oxígeno. Oxígeno. ¿Tiene algo que no sea oxígeno el ozono? No. Entonces es un elemento químico. ¿Ya? Más que un elemento químico, lo puedes llamar una sustancia simple porque está formada por un solo tipo de átomos. ¿De acuerdo? Y el elemento químico es lo que tú vas a encontrar en la tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿Dónde está Danielito? Hola, Daniel, cuéntanos, ¿qué te pasó? Daniel. Daniel Ampuero, ¿dónde está? Por favor, déjate oír. No lo veo a Daniel. Ya, bueno, qué raro. Ya, listo. Oh my God. Ya, continuemos. Entonces, no es una mezcla. ¿Cuál de estos no es una mezcla? Si no es una mezcla es porque es una sustancia. Ozono. Ozono, No. perfecto. El ozono. Claro, porque el bronce es una mezcla de cobre y estaño. La amalgama es una mezcla de mercurio con plata. La salmuera es agua con sal. El vinagre es ácido acético al 4%, principalmente. Sí, Ariana. Oh, no, Ariana. no, profe, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, ya. Listo. Continuemos. No se relaciona correctamente. A ver, el atón, el agua destilada, el aire, el mercurio. Latón, El atón, latón. el atón dice que es una mezcla heterogénea. O sea, esto no es correcto. No. No es correcto, claro. Esto de acá no es correcto. ¿Por qué? Porque el latón es una mezcla homogénea. Ojo,
El latón, además de Está ser está compuesto por otros metales. por dos metales. Esto de aquí es una aleación, ¿ya? Y las aleaciones, como por ejemplo el latón, como por ejemplo el bronce, son mezclas homogéneas. Esto es bronce, por ejemplo. Este metal de color amarillo es de color bronce, ¿ya? Cuando a mí me hablen de agua destilada, se entiende que es agua pura. Entonces, si es agua pura, su fórmula es H2O, es una sustancia compuesta. El aire está formado principalmente ¿por qué? Nitrógeno y Por nitrógeno y Nitrógeno y oxígeno, pero oxígeno. puede tener variaciones. Pero puede tener variaciones, claro, pero sigue siendo una mezcla homogénea. ¿El mercurio es una sustancia simple? Sí, está en Sí. la tabla periódica. Perfecto. ¿El cloruro de sodio es una sustancia compuesta, sí o no? y Sí, sí, está sí, Sí, compuesto porque tiene varios elementos. Perfecto. por, por tres elementos por tiene. cloro, por sodio y por cloro. Ajá. Se relaciona correctamente. La salmuera es una mezcla Salmuera. heterogénea. Sí, ¿Qué es No, salmuera? agua más sal, la salmuera y esa agua se Agua pueden o separar sal. también por evaporación. En Claro. los Si fuera una salmuera, estamos hablando de una mezcla ¿de qué tipo? ¿Homogénea o heterogénea? genios. Homogénea, claro, porque la salmuera, el agua con sal, tú no puedes distinguir quién es el agua y quién es la sal. ¿Esto se relaciona correctamente? No. El aire es una sustancia Es el compuesta. ozono. Ozono, Está correctamente relacionado. ¿ya? el El ozono. ozono, ¿ya? El Sustancia aire, simple. sustancia compuesta, ¿correcto o no? No es una mezcla. Es una mezcla. El bronce, sustancia simple, No, No, es una es, aleación. es una aleación, es una mezcla. Este es el bronce. El vinagre, sustancia compuesta, no, Mezcla. esto de acá la mezcla. es una mezcla. Perfecto, es una mezcla. Muy bien, chicos. Siguiente. Respecto a los sólidos tienen forma variable, ¿sí o no? No, No, tienen Falso. forma definida. Falso. Tienen volumen Verdadero. definido. sí, 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 Verdadero. Sus Verdadero. partículas se encuentran muy ordenadas. ¿Verdad? Verdadero. 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 La C, ¿Qué la C, la C, marca? la C. La Sí. C. La letra C. Muy bien. Respecto a los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Verdadero. Verdadero. Un gas adopta la forma del recipiente que lo contiene. Las partículas que lo constituyen están muy falso, ordenadas. Falso. 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 Está En los gases desordenado. que predomina el orden o desorden. desorden, Desorden. Orden. Los gases se pueden comprimir y expandir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. verdadero, Verdadero. Que El uno y marca el dos. el uno 1 y tres, Y uno, uno y dos. 1 y 3. La D. Letra D, dinosaurio. ¿Ya? Siguiente. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Son ordenadas. Muy ordenadas. En los gases predominan las fuerzas de cohesión entre las partículas. verdadero, Verdadero. Verdadero. ¿Vale? Porque en los gases predomina la repulsión. Cohesión Sí. es atracción. ¿Ya? ¿En los gases predomina la atracción o la repulsión? Ah, La repulsión. repulsión. La Repulsión. repulsión, perfecto. Los sólidos y los líquidos son los poseen forma líquidos definida. indefinidos, Son ¿Verdadero Verdad. o falso? Verdad. Esto es Falso. falso. ¿Por falso, qué? porque los líquidos adoptan Líquidos se pueden. Claro, los líquidos no tienen forma definida. Los sólidos sí tienen forma definida, pero los líquidos no tienen forma definida. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Falso, La falso, E. falso, la letra E. Bien. Dicen, los tienen volumen definido. ¿Quiénes tienen volumen definido? Sólidos. sólidos, sólidos, sólidos. Sólidos. ¿Solo los sólidos? Y Y sólidos y líquidos. líquidos. Sólidos y líquidos. Perfecto. Los líquidos también líquidos. tienen volumen definido. Profe, pero ¿cómo así? Si se adaptan a la forma del recipiente. Sí, pero por ejemplo, imagínate que tú tienes una botella con agua de 1 litro. ¿Ya? Mira, una botella de agua con agua de 1 litro. Si esto tú lo pasas a una jarra, ¿qué cambió? La Ah, forma. La forma. Pero ¿el volumen cambió o sigue siendo el mismo? Un sí, litro.
Sigue siendo el mismo, sigues teniendo 1 litro de líquido, ¿cierto? Solamente que ahora la forma es la forma K, ¿ya? Una cosa es forma y otra cosa es volumen. Tal cual, correcto. El cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión, ¿Cómo se fusión, llama? Fusión. Fusion, la fusion. Siguiente, fusión, el estado directo de gas a sólido, ¿cómo se llama? fusión inversa. Fusión Sublimación inversa. inversa. Ojo, que la sublimación Inversa. inversa también se Inversa. conoce con el nombre de deposición o también se conoce como compensación. ¿Ya? Deposición o compensación. Son los otros 2 nombres que recibe la sublimación inversa. ¿Ya? Ahora, siguiente, antes que nos gane la hora. Dice, propiedades de la materia. ¿Ya? Diferentes clasificaciones. General, particular. General lo tiene toda la materia. ¿Qué tiene toda la materia sin excepción? Masa y volumen. Pero también toda la materia se puede dividir. Entonces, la divisibilidad es una propiedad general. La indestructibilidad, la materia no se crea ni se destruye, solo se Forma. transforma. La impenetrabilidad, el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Chicos, si yo no lleno este vaso completamente con agua, si lo lleno completamente con agua y dejo caer una piedrita, ¿qué le pasa? Se Aumenta. desborda. Aumenta el volumen y el agua Ya se sé desborda. que se moja la piedrita, papá lindo, ya sé que se va a mojar la piedrita, pero le estoy preguntando por eso. Cuando tú dejas caer la piedrita, ¿qué pasa? Dijimos que el volumen aumenta. Digo, El volumen aumenta, se rebalsa, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque el espacio ocupado por el agua no puede ser ocupado por la piedra al mismo tiempo. Impenetrabilidad, ¿de acuerdo? Inercia. Inercia significa que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o su estado de movimiento, ¿de acuerdo? del estado. Mar. ¿Sí? Propiedades particulares, no lo tiene toda la materia. Por ejemplo, dureza. ¿Qué Meta- dureza? Resistencia a rayado. Pregunta. metales. Por ejemplo, pueden ser los metales, pero por El ejemplo, diamante. si yo hago pasar un clavo a través de una madera, ¿qué va a ocurrir? Va La tras, madera se raya va La y va a madera traspasando. traspasar. Va genera un traspasando. surco. ¿Por qué? Porque el clavo es más duro que la madera, El ¿correcto? metal. El clavo es un metal. Típicamente el metal goza de cierta dureza. ¿Cuál es el material más duro que existe naturalmente, chicos? El diamante, El diamante. Diamante. ¿Y el más blando naturalmente? El, la piel, El talco. el ¿Ya? talco. ¿Sí? El talco. Talco. Talco, ¿correcto? ¿Eso que te echas? El talco es Talco. el cuerpo natural más blando, ¿ya? Y el más duro es el diamante. Color, todo tiene color. No todos. agua Por no, ejemplo, el agua no tiene color. ¿Qué más no tiene color? el aire, Aire. El aire tampoco tiene color. Aire. Maleabilidad, ductibilidad. Maleabilidad, puedo Eso. convertirlo en láminas muy delgadas. ¿Qué? Ductibilidad, ligas, hilos muy delgados, las ¿no? ligas, las ligas, las Las, ligas, las ligas, ¿cómo las ligas? en maleabilidad, En maleabilidad, por ejemplo, una lámina metálica, yo la puedo tener muy gruesa o la puedo tener más delgada, ¿ya? La Lo maleabilidad puedes aplastar. es característico de los metales. La ductibilidad también. Hay cables de cobre muy delgado y cables de cobre muy grueso, ¿ya? Es la ductibilidad, ¿ya? Se General, moldean. se puede moldear, claro. General la tiene toda la materia, particular, solo un grupo de la materia. Ah, Propiedades ok. físicas y propiedades químicas. o brillo, Física la mido sin que la materia cambie. Ejemplo, la densidad. ¿Cómo yo mido la densidad de esta piedra? La densidad es masa entre volumen. Masa entre volumen. Entonces, yo sé que la masa es 100 gramos. Mira, quiero que te fijes acá, mira, masa 100 gramos. Esto tiene un volumen de 220, pero cuando yo dejo caer la piedra acá, el volumen pasa de 220 a 270. ¡Tatán! ¿Cuánto es el volumen de la piedra? Te creo. Y el 50 en 50. 50, Claro, porque cuando esto ingresó acá,
Si subió el volumen hasta 270, significa que el volumen es el volumen de la 100 piedra, gramos. o sea, 50 centímetros cúbicos. Vamos. Si tengo la masa y tengo el volumen, puedo medir la densidad. Para medir la densidad de la piedra, ¿necesité que la piedra cambiara o sigue siendo piedra? Chicos, Estoy para siendo piedra. sigue siendo piedra, correcto. Entonces no dejó de ser piedra. Será piedra mojada, tal Es vez. igual, No dejó de no ser cambia. piedra. ¿Sí? Entonces, para medir la densidad, yo no necesité que la materia cambie. A eso se le llama una propiedad física. En cambio, una propiedad química, solo la puedo medir si la materia cambia. Por ejemplo, ¿Qué ¿cómo más? yo sé que un papel es combustible? ¿Cómo sabes que un papel es combustible? Porque cuando lo quemas se convierte en ceniza y eso ya no es papel, se llama ceniza. Claro. O sea, la única manera de saber que el papel es combustible es quemándolo, ¿cierto? Encendiéndolo. Y una vez que lo No va enciendes, a volver a su forma original. no vuelves a su estado original. ¿Cómo sabes que la gasolina es inflamable? Lo prendes Y ya dejó de ser gasolina. Y ya dejó de ser gasolina. ¿Te das cuenta? no Entonces, puede volver a ser gasolina. la única manera de que tú midas una propiedad química es que la materia deje de ser lo que era originalmente. Ejemplo, Y se la convierte en otra. inflamabilidad, la Se corrosividad, la transforma. reactividad, la acidez, la basicidad. ¿De acuerdo? pH, El pH, más que una propiedad, viene a ser una medida, un parámetro. nivel de acidez Mide el grado de acidez. Claro, el pH mide el grado de y acidez. de Basi- basi- Basicidad. bases. ¿Sí? Y Basicidad. basicidad. Propiedad extensiva e intensiva. Extensiva se pueden sumar. Intensiva no se puede sumar. 5 gramos más 5 gramos, 10 gramos. 10 Es gramos, ¿no? 20 gramos más 20 gramos, 40 gramos. puedo sumar gramos. más. Mm, ¿Puedo sumar masas? ¿Sí o no? Y Sí. Entonces, si puedo sumar masa, significa que la masa es una propiedad extensiva o intensiva. extensiva. Extensiva. ¿Sí? Extensiva. Las propiedades extensivas se pueden sumar, son aditivas, dependen de la cantidad de materia. Más materia, más masa. Menos materia, menos masa. Más materia, más volumen. Menos materia, menos volumen. La masa y el volumen son propiedades extensivas, ¿ya? Propiedad intensiva no depende de la cantidad de la materia. Ejemplo, el agua, ¿a qué temperatura hierve? 100 grados. 100 grados Celsius. Si tienes un poquito de agua, ¿el agua a qué temperatura hervirá? 100. 100. Y si yo tengo una jarra con agua, ¿el agua a qué temperatura hervirá? 100. 100. ¿Me importa si tengo mucha agua o poca agua? No. No, el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, como no depende de la cantidad de materia, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Las propiedades extensivas no permiten identificar a la materia, las intensivas sí. Las propiedades extensivas pueden ser, por ejemplo, la masa, el volumen, el área. Más materia, mayor densidad o mayor de la propiedad. En cambio, las intensivas no. Ejemplo, el punto de ebullición. Yo puedo tener mucha agua o poca agua y el agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius. Puedo tener mucha agua o poca agua y su densidad siempre va a ser 1 gramo por mililitro. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos a otro caso. Acá, mira, me dicen antes que se nos vaya la hora. Indica F si la propiedad es física y Q si la propiedad es química, para el caso del oro. En el caso del oro, su densidad vale 19,3. ¿Densidad físico o químico? Física. 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 Físico, perfecto. Física. ¿Se oxida o no se oxida con facilidad? ¿Físico o Química. químico? Química. 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 Posee alta conductividad eléctrica, ¿físico o químico? Física. Físico. Físico. Profe, Físico. pero conductividad eléctrico físico, claro, porque un cable es conductor eléctrico y no dejó de ser el mismo cable, ¿no? Entonces, físico, químico, físico, ¿qué vas a marcar? ¿Qué letra La marca? A. Letra A. A. Respecto al carbonato de calcio, Q si es químico, F si es físico. Vamos, chicos. Es un sólido
Blanco. Físico. Físico. Correcto, físico. Físico. Es duro y frágil. Físico. 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 Perfecto. Al calentarlo enérgicamente se descompone para formar óxido de calcio y dióxido de carbono. Químico, físico. Químico. 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 Físico, Químico. físico, químico. ¿Qué vas a marcar? La D. Letra D, dinosaurio. Siguiente. Respecto al hierro, Q si es químico, F si es físico. Es un sólido en condiciones ambientales. Físico, químico. Físico. Físico. Su densidad vale 7,86. Físico, químico. Físico. Físico. Físico, perfecto. Su Químico. punto de fusión, 1535. Físico, químico. Químico. Físico. Físico. Físico, Físico. Físico. porque el punto de La fusión E. es la temperatura a la cual pasa de la fase sólida a la fase a la fase líquida. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Físico, físico, La físico. La E. La E. La E, muy bien, esa es tu respuesta, la letra E. Fenómenos o cambios o fenómenos. Dice, dilatación de un metal. ¿Fenómeno físico o químico? Químico. Físico. Físico. Dilatar un metal significa Físico. que el metal se expande por efecto de la temperatura. Ah. Tú calientas el metal, se expande. ¿Dejó de ser metal? No. No. Entonces, ¿qué tipo es? Físico. Físico. Disolución de la sal en agua. Físico-químico. Físico. Físico. Física. Físico. ¿La sal no deja de ser sal? No, pues. No. Si tú echas el agua, ¿qué te queda? Tal. La sal. Sal. Entonces, ¿qué fenómeno es? Físico-químico. Físico. Físico. Combustión de la El próximo gasolina. químico. Químico. El Químico. próximo es Químico. químico. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a Combustión de marcar? gasolina. La D. Físico, La físico, D. químico. La D. La letra D. Tú solito. Opacado del sodio al aire. Físico-químico. Físico. Físico. Sublimación del yodo. Químico. 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 Solidificación del hierro. Químico. Químico. Ya. Lo has hecho mal. ¿Qué? Opacado. Opacado es químico. Opacado significa que se oxidó. Si se oxidó, es un fenómeno químico. Sublimación, todo cambio de fase es un fenómeno físico. La solidificación es un cambio de fase, ¿sí o no? Sí, por lo tanto es un fenómeno físico. Entonces, químico, físico, físico, ¿qué vas a marcar como clave? E. La letra E. Y cerramos con esto. Antes que se nos vaya la hora. Viscosidad, propiedad intensiva, yes. Dureza, propiedad extensiva, no. Sí. Falso. No, la dureza es propiedad Ese sí. intensiva. Temperatura, propiedad extensiva, no, falso. Entonces, verdadero, falso, falso. ¿Qué vas a marcar? La C. La C de capibara. Listo, chicos. Entonces, se nos acaba la clase. Ha sido un gustazo poder compartir con ustedes. Recuerden que este sábado a las 4 de la tarde, ¿ya? Este sábado a las 4 de la tarde tienen asesoría, ¿ya? Entonces, por favor, todos atentos y nos vemos entonces la siguiente semana, ¿ya? Se me cuidan, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Profe. Profe. Hola, profesor. Cuídense, Chao, chicos. profesor. Profesor. Cuídense. Chao, chao.